Mi hermana mayor me prohibió ir a su boda porque me negué a cuidar a sus hijos gratis. Un año después irrumpió en la mía gritando que la abandoné como madre soltera y terminó siendo internada, perdiendo la custodia de sus hijos y quedando sola por decisión de toda la familia. Yo tengo 28 años, ella tiene 34. Crecimos en Michigan, en un suburbio tranquilo, pero la tranquilidad no era parte de nuestra dinámica familiar. Nuestra mamá nos crió sola la mayor parte del tiempo porque nuestro papá desapareció cuando yo tenía 6 años y mi hermana 12. Y sí, como podrán imaginar, esa diferencia de edad más el hecho de que ella sintiera que había perdido a su papá favorito hizo que creciera con una actitud de mártir que, sinceramente, ya me tenía harta desde que era adolescente. Siempre fue la hermana sacrificada, la que tenía que cuidar de mí y la que lo dejó todo por la familia. Pero lo que nunca cuenta es que nadie le pidió eso. Ella simplemente asumió ese papel para tener una excusa para echármelo en cara cada vez que podía, como cuando me decía que ella no pudo ir a la universidad porque mamá no podía con todo y yo sí tuve el privilegio de irme a otro estado. Me gradué en Ohio, como si yo hubiera tenido algo que ver con que ella no lo intentara siquiera. A los 24, mi hermana se casó con un tipo bastante inmaduro, la verdad. Se embarazó a los 6 meses, y para cuando nació su segundo hijo, él ya la había dejado por una compañera del trabajo. Desde entonces, mi hermana se convirtió oficialmente en la madre soltera guerrera que no podía hacer nada sola pero a la vez creía que tenía derecho a todo. Yo, por supuesto, pasé a ser su niñera automática. Si decía que no podía cuidar a sus hijos porque tenía que trabajar, estudiar, o simplemente descansar, era una egoísta. Si decía que no podía prestarle dinero, era porque me creía superior. Si no quería ir a su casa cada domingo a apoyarla emocionalmente, era una mala hermana. Así de manipulado era todo. Y el colmo llegó con su boda número 2. Sí, así como lo leen. El año pasado anunció que se iba a casar de nuevo con un tipo que conoció por Tinder y con el que llevaba saliendo apenas 9 meses. Nadie en la familia lo conocía bien, y mi mamá, que ya se ha resignado a no poder razonar con ella, intentó poner buena cara. Pero yo fui clara desde el principio, no me parecía una buena idea. No porque no mereciera casarse o rehacer su vida, sino porque ella no estaba en condiciones de organizar una boda de ese tamaño, ni emocional ni económicamente. Adivinen a quién le pidió ayuda para organizar el evento, pagar una parte de la recepción, y además, cuidar a sus 2 hijos durante toda la ceremonia. ¿Exacto? A mí. Le dije que no. Que la apoyaba, pero no iba a cargar con esa responsabilidad. Que no soy madre, ni su niñera, ni su sirvienta. Que podía ayudar con algo puntual, pero no iba a pasarme 3 días cuidando niños mientras ella se hacía fotos con vestido blanco. Se lo tomó tan mal que primero me bloqueó de todo, luego mandó a decirme por mi madre que ya no era bienvenida a su boda, y por último publicó un post pasivo-agresivo en Facebook diciendo que algunas personas solo te quieren en su vida cuando les conviene. Obvio todo el mundo entendió que era sobre mí, y yo simplemente no respondí. No fui a su boda. Fin. Al menos eso creí. Un año después, me comprometí con mi novio de toda la vida. Llevábamos juntos 6 años, y la propuesta fue íntima, linda, sencilla. No hicimos gran escándalo, pero sí planeamos una boda para primavera, en un parque de Nueva Jersey donde ahora vivimos. Nada extravagante. Queríamos algo con familia cercana, pocos amigos y buena comida. Mis padres estaban felices, y aunque mi hermana seguía en modo te ignoro pero te stalkeo, no dijo nada. O eso pensé. La boda fue hace un par de semanas. Fue hermosa, tranquila, todo salió perfecto, hasta que llegó ella. Sin invitación. Con sus 2 hijos. Y un speech ensayado, gritado frente a todos, en el que me acusó de ser una egoísta que abandonó a su familia, una traidora que ahora se cree mejor por casarse con alguien con plata, y la culpable de que sus hijos no tengan figura paterna porque nunca la ayudé lo suficiente. No sé cómo describirles ese momento sin que se me revuelva el estómago. Era mi boda. Mi momento. Después de tantos años de aguantar desplantes, de poner límites, de hacérmela fuerte, por fin me sentía feliz y rodeada de gente que sí me quería. Y entonces, de la nada, se abre la puerta del salón y ahí está ella. Ni siquiera vestida de manera formal. Llevaba unos jeans, una camiseta que claramente decía no me importa esta boda y los 2 niños detrás de ella como si fueran una extensión de su drama. Todos nos volteamos a mirar. Algunos ni siquiera sabían quién era. Otros sí, y me buscaron la cara como preguntando, ¿qué está pasando? Ni siquiera se tomó un segundo para saludar. Entró con la misma actitud con la que ha arruinado cumpleaños, cenas familiares y básicamente cualquier reunión donde no sea el centro de atención. Lo primero que gritó, desde la puerta, sin filtro y con los niños agarrándole los brazos: felicidades a la princesa de la familia, espero que al menos hoy te acuerdes que tenés una hermana y 2 sobrinos que existen. El silencio fue incómodo. Todos se quedaron congelados. Yo me quedé helada. Mi esposo me apretó la mano. Mamá intentó caminar hacia ella para calmarla, pero mi hermana levantó la voz aún más. No te acerques.
Vos también sos parte del problema, siempre defendiendo a tu favorita. Ahí fue cuando supe que se venía abajo todo. Intenté acercarme calmadamente. Le dije que no era el momento, que si necesitaba hablar, lo hacíamos en privado. Pero ella no quería hablar. Quería destruir. Quería que todos sintieran pena por ella. Quería que el foco volviera a girar hacia ella. Como si esta boda fuera una ofensa personal y no una celebración mía. Siguió gritando, y cito porque no puedo olvidar lo que dijo: ella me dejó sola, se fue a vivir su vida sin mirar atrás, y ahora viene con su boda perfecta, su marido perfecto, su vestido blanco como si no tuviera las manos manchadas de abandono. Yo no sabía qué responder. Estaba demasiado humillada para reaccionar. ¿Cómo se defiende uno ante algo así? Ni siquiera entendía qué quería decir con manos manchadas de abandono. ¿Que no me ofrecía criar a sus hijos por ella? ¿Eso me hace una criminal? Entonces, mi suegra, una señora súper tranquila, se levantó y le dijo con firmeza que se calmara o iba a tener que irse. Mal movimiento. Porque mi hermana la miró con una rabia que jamás le había visto, y le gritó: usted no se meta, esta familia ya estaba rota antes de que usted apareciera. Y ahí sí, se desató todo. Mi hermana empezó a llorar, pero ese llanto histérico, de manipulación, de mírenme sufrir. Los niños estaban incómodos, uno empezó a llorar también. Fue una escena desagradable, innecesaria y cruel. Nadie entendía cómo alguien podía comportarse así en la boda de su propia hermana, aunque no estuviéramos en buenos términos. Pero claro, si conocieran la historia completa, sabrían que esta es exactamente su forma de operar. Cuando no tiene el control, destruye. Mi madre intentó nuevamente acercarse. Le habló suave, le pidió que se fuera, que hablaban otro día. Y mi hermana, sin pensarlo dos veces, le gritó: vos no sos mi mamá, sos la mamá de ella, siempre lo fuiste. Eso, dicho delante de todos, como si no fuera mi madre también, como si criarla, sostenerla, aguantar sus dramas, no la hiciera merecedora del título. Después de eso, mi esposo hizo lo único que podía hacerse, llamó a seguridad. Sí, tuvimos que sacar a mi hermana de mi boda escoltada por dos tipos de traje que probablemente no entendían por qué sacaban a una mujer chillando con dos niños. Fue feo. Horrible. Me sentí mal. Pero también me sentí aliviada. Porque ese era el cierre que necesitaba. El recordatorio de que no importa cuánto intente hacer las cosas bien, nunca va a ser suficiente para ella. Por supuesto, se fue gritando: esto no va a quedar así, van a saber quién soy yo, no me voy a quedar callada. Y no se quedó callada. 3 días después, publicó en Facebook un ensayo de 12 párrafos diciendo que la familia la había sacrificado por conveniencia, que yo era una sociópata que había roto la relación entre madre e hija, y que mi esposo era un manipulador con dinero que me había comprado para alejarme de ella. Todo eso, para que lo vieran los amigos de nuestra infancia, los vecinos, los compañeros de la iglesia a la que mi madre aún va, e incluso excompañeros del colegio. Una humillación pública gratuita. Como si el show en la boda no hubiera sido suficiente. Intenté ignorarlo, lo juro. Pensé en mi luna de miel, en relajarme, en no engancharme. Pero las llamadas empezaron. Mi tía de Texas, una prima lejana desde California, hasta una ex amiga de la escuela que me dijo: no sabía que estabas peleada con tu hermana. Qué fuerte lo que puso. Así, como si fuera una novela que les entretiene y no mi vida real, hecha pedazos por una persona que simplemente no soporta que yo sea feliz sin ella. Mi esposo me dijo que no debía responder, que ella sola se estaba hundiendo. Pero cuando mi abuela me llamó llorando porque no entendía qué había pasado, porque creía que yo había abandonado a mi hermana y sus hijos, supe que ya no podía quedarme callada. Porque ese era su objetivo. No arruinarme el día. Arruinarme la imagen. Convertirme en la mala para justificar todo lo que hizo. Después de que mi hermana arruinara mi boda y luego intentara arruinar mi reputación en internet con ese post ridículo, pasé varios días en modo piloto automático. Me levantaba, respondía mensajes, intentaba hacer como que nada pasaba, pero por dentro sentía una mezcla de rabia, tristeza, impotencia, y también una especie de claridad. Porque después de ese nivel de ataque, ya no había forma de seguir haciendo como que esto era un simple problema de hermanas. No, esto era otra cosa. Esto era una persona adulta, con hijos, que había decidido usarme como chivo expiatorio de todos sus fracasos, como si odiarme la ayudara a sentirse menos miserable con la vida que había construido. Esa semana, mi mamá me llamó todos los días. La notaba más cansada que nunca. Había envejecido de golpe. Me dijo que mi hermana seguía llamándola a todas horas, llorando, diciendo que yo era una manipuladora, que todos estaban de mi lado, que se sentía sola y traicionada. Y mi mamá, bueno, mi mamá es la típica madre que quiere proteger a todo el mundo, aunque la estén apuñalando por la espalda. Me pidió que hablara con ella, que le explicara las cosas, que intentáramos arreglarlo, que por los niños, siempre por los niños. Yo ya estaba cansada de ese argumento. No sé cuántas veces había cedido, aguantado, callado, solo por los niños. ¿Y qué ganaba con eso?
Que ella me usara, me pisoteara, y luego me acusara de abandonarla. Esta vez no. Le dije a mamá que no, que ya no quería tener contacto con ella, que lo que había hecho era imperdonable. Y entonces, mi mamá me dijo algo que me dolió más que todo lo anterior: si vos le das la espalda ahora, ella se va a destruir. ¿Y yo qué? ¿Qué se supone que tengo que ser yo en esta historia? ¿La red de contención emocional de una mujer que me odia? ¿Su salvavidas personal? ¿Su reemplazo del ex que la dejó? ¿Su niñera? ¿Su terapeuta? ¿Su enemiga favorita? Porque ella me trata como todo eso, menos como una hermana. Fue ahí que tomé la decisión. Le dije a mi madre que no solo no iba a hablar con mi hermana, sino que si ella seguía presionándome para arreglar las cosas, también iba a poner distancia con ella. Y lo dije llorando, porque no quería perder a mi madre en el proceso, pero necesitaba proteger mi paz. Y por primera vez, sentí que mi madre me entendió. Me pidió disculpas. Dijo que no sabía qué hacer con mi hermana, que se le había ido de las manos hace años, pero que no quería perderme a mí también. Y como si fuera una novela mal escrita, al día siguiente mi hermana volvió a aparecer. No en mi casa, por suerte, sino en casa de mis padres. Se presentó sin avisar, con los chicos otra vez, llorando, gritando, pidiendo que le devolvieran su lugar en la familia, exigiendo que me llamaran, que me obligaran a pedirle perdón. Ella me debe una disculpa por haberme sacado de su vida. Yo soy su hermana. Tiene la obligación de ayudarme, no puede casarse y fingir que no existo. Mi papá, mi padrastro, en realidad, pero lo considero mi papá, fue el que le puso un alto por primera vez. Y cuando digo un alto, me refiero a gritarle en la cara que estaba completamente fuera de control y que necesitaba ayuda profesional. Le dijo que estaba cansado de su victimismo, de sus chantajes, de su necesidad constante de atención. Le recordó todas las veces que la ayudaron económicamente, todas las veces que le cuidaron a los niños, las veces que le pagaron el alquiler cuando no podía, las veces que encubrieron sus errores por vergüenza. Y que aún así, ella seguía actuando como si todos le debieran algo. Mi mamá no dijo nada, solo lloraba en una esquina. Y mi hermana, lejos de entender el mensaje, se paró, agarró a los niños, y dijo con esa voz que tiene cuando está por explotar: entonces elijan ella o yo. Pero no pueden tener a las dos. Porque yo no voy a seguir aguantando que me humillen mientras la otra vive como reina. Y papá respondió sin titubear: ella. Así. Una sola palabra. ¿Ella? Mi hermana se quedó paralizada. Ni siquiera se enojó en ese momento. Solo bajó la mirada, agarró a los chicos de la mano, y se fue. Y esa fue la última vez que la vieron. No les voy a mentir. Cuando me contaron eso, sentí algo parecido a la culpa. Pero también sentí alivio. Porque por primera vez en años, alguien puso un límite real. Porque por primera vez, alguien le dijo que su comportamiento no era aceptable, que no todo el mundo iba a estar dispuesto a tolerar sus rabietas eternamente. Lo que vino después, sin embargo, fue otro nivel. Una semana más tarde, empezó a mandarle mensajes a mis amigas, a mis compañeras de trabajo, incluso a mi jefa. No sé cómo consiguió algunos números. En esos mensajes, se hacía pasar por una víctima de abuso emocional por parte de su familia, y en especial de mí. Decía que yo la había aislado, que manipulaba a nuestros padres, que había usado influencias para hacerla quedar como loca. ¿Influencias? Trabajo en una oficina como asistente de proyectos, no soy espía de la CIA. Una de mis amigas me reenvió uno de los audios. Lo escuché con las manos temblando. En él, mi hermana lloraba y decía que yo le había robado la vida, que todo lo que ella había querido, yo lo tenía, que hasta sus hijos me querían más a mí, que yo era una ladrona de afecto. Ese audio me rompió, porque me hizo entender que mi hermana no está bien. No es solo ego. No es solo manipulación, es una desconexión total con la realidad. Y eso me dio miedo, por mí, por mis padres, por sus hijos. Y ahí fue que empezamos a hablar en serio de algo que mi mamá nunca quiso enfrentar, la posibilidad de que mi hermana necesitara ayuda profesional urgente. Después de escuchar ese audio donde mi hermana decía que yo le habían robado la vida y que hasta sus hijos me querían más que a ella, algo dentro de mí se apagó. Ya no tenía rabia, ya no sentía ganas de pelear. Me quedé sentada sola en el sofá de mi casa, con mi esposo mirándome desde la cocina, esperando a ver cómo iba a reaccionar. Solo le dije: esto ya no es personal. Esta mujer necesita ayuda de verdad. Pero claro, una cosa es decirlo y otra es enfrentar lo que significa. Mi madre nunca ha sido buena para confrontar cosas difíciles. Tiene esa mentalidad de la familia es lo primero, incluso cuando la familia se está autodestruyendo desde adentro. Cada vez que intentábamos hablar del tema, se echaba a llorar o cambiaba de tema. Decía cosas como: ella no era así antes, o el divorcio la descolocó, o peor, vos tenés que entenderla porque sos más fuerte. ¿Y por qué carajos tengo que ser yo siempre la fuerte? ¿La madura? ¿La racional? ¿Por qué a mí me toca contener, callar, y ahora también tener que entender? ¿Y quién me entiende a mí?
¿A mí quién me recoge cuando me parte al medio una escena frente a todos mis invitados? ¿Quién me pide perdón por los años de humillación, las palabras hirientes, los posteos falsos, las lágrimas fingidas? Intenté hablar seriamente con mi mamá. Le dije que esto no se iba a arreglar con una charla de hermanas ni con una tarde de reconciliación, que mi hermana estaba perdiendo el control de su vida y que no lo iba a admitir jamás, que los chicos no tenían la culpa, pero que iban a crecer respirando esa toxicidad, creyendo que está bien culpar al mundo por tus errores, que si no se intervenía ahora, después podría ser demasiado tarde. ¿Y saben qué me dijo mi mamá? Pero si vos no la querés ver más, ¿qué te importa lo que haga? Me dolió como un latigazo, porque sí me importa. Porque aunque me haya lastimado como nadie, es mi hermana. Porque por más que ya no quiera tenerla cerca, no quiero verla destruida. Porque no odio a esa mujer. Lo que siento es pena, y miedo, y frustración. Le dije que necesitaba que alguien hablara con ella, en serio. Que alguien le dijera, estás mal. Necesitas ayuda. Que si no era mamá, que fuera papá. Que si no eran ellos, que fuera alguna tía, algún amigo, alguien. Pero no se podía seguir ignorando esto. La respuesta de mi mamá fue el silencio. Y su silencio fue el resumen perfecto de todo este problema, nadie quiere hacerse cargo. Pasaron 2 semanas, yo intentaba seguir con mi vida, regresé al trabajo, me concentré en mis proyectos, me enfoqué en mi matrimonio. Pero los ecos seguían. Un par de compañeras en la oficina, que habían visto los posts de mi hermana en redes sociales, empezaron a preguntarme cosas, primero sutiles, luego más directas. ¿Es verdad que tu hermana te pidió ayuda con sus hijos y la dejaste sola con todo? ¿Por qué no fuiste a su boda? ¿Qué pasó entre ustedes? Y así, otra vez, volví a ser la mala de la película, porque ella no solo es buena manipulando a la familia, también sabe cómo contar su historia al resto del mundo, siempre como la víctima, siempre como la pobre madre soltera a la que todos abandonaron. Y claro, nadie cuestiona eso, porque decir pobre madre soltera es mucho más fácil que decir persona emocionalmente inestable que arruinó la boda de su hermana y está dañando a sus hijos con su comportamiento. Llegué a casa un día después del trabajo y exploté. Lloré, grité. Le dije a mi esposo que ya no podía más, que no era justo, que por más que intentara mantener la calma, no había forma de ganar. Porque si hablaba, era la hermana resentida, y si callaba, era la culpable. Y ahí fue cuando mi esposo, que ha sido un santo en todo esto, me dijo algo que me cambió la perspectiva por completo: estás intentando arreglar una guerra que no empezaste, con armas que no te pertenecen. Me cayó como un balde de agua fría, pero tenía razón. Yo no inicié este drama, yo no elegí a esta persona como hermana. Yo no decidí competir con ella, solo quería vivir mi vida, amar a mi esposo, trabajar, tener una familia sana. Y por alguna razón, eso la ofende. La gota final no fue un posteo, ni una escena, ni un audio, fue una carta. Una carta que me dejó en el buzón de mi casa, escrita a mano. Con su letra desprolija, la misma que usaba cuando me dejaba papelitos amenazantes en la adolescencia. Decía, entre muchas otras cosas, espero que te alcance la felicidad que tenés, porque lo que me quitaste no tiene reemplazo. También decía que yo le había robado a su padre, como si papá pudiera ser robado, que yo nunca supe lo que era sacrificarse, y que ojalá algún día me diera cuenta de todo el daño que hice. La leí una vez, la rompí en pedazos, y esa noche le dije a mi esposo, voy a cortar el contacto definitivamente, no más explicaciones, no más justificaciones, que piense lo que quiera. Y lo hice, bloqueé su número, cerré mis redes por un tiempo. Le dije a mi madre que si me mencionaba su nombre una vez más, iba a dejar de contestar sus llamadas. Le pedí a mi padre que, si alguna vez volvía a aparecer con otra carta, me avisara para denunciarlo como acoso. Porque esto ya no es un conflicto familiar. Esto es una mujer obsesionada con destruirme. Y yo ya no voy a dejar que me toque. Lo triste es que ni siquiera me siento liberada. Me siento vacía. Porque nadie gana con esto. Porque lo único que queda es el rastro de algo que nunca fue una verdadera relación entre hermanas. Pasaron unos días después de que rompí la carta de mi hermana y corté toda comunicación. Me sentía rara. Como si estuviera haciendo duelo por alguien que sigue viva. Era como cortar un lazo que nunca había sido sano, pero que igual dolía soltar. Y aunque el alivio estaba ahí, no era un alivio completo. Porque sabía que no todo estaba resuelto. Sabía que ella no se iba a quedar quieta. Que su necesidad de atención, su rabia mal gestionada y su obsesión con la idea de que yo le robé la vida iban a escalar de alguna manera. Lo que no imaginé fue que la siguiente movida vendría a través de los chicos. Un sábado al mediodía, estábamos en casa. Habíamos hecho planes simples, cocinar algo rico, ver películas, descansar. Pero tocaron la puerta, y cuando abrí, me congelé. Eran ellos, sus hijos, el mayor, de 10, el más chico, de 7, los dos con mochilas, sudando, mirándome con una mezcla de confusión y culpa. Detrás de ellos, su vecina de al lado,
una señora de unos 50 años que había tenido contacto con mi madre en el pasado. Me miró con cara de perdón que me meta, y me dijo: los chicos vinieron a mi casa esta mañana. Me dijeron que su mamá se fue hace un par de días y no ha vuelto. Me preocupé. No sabían qué hacer. Uno de ellos recordó tu dirección. Les pregunté si querían que llamara a la policía, pero el más grande me pidió que los trajera con vos. Dijo que eras la única que podía ayudarlos. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que tuve que agarrarme del marco de la puerta para no perder el equilibrio. Les hice pasar, les di agua, y me senté con ellos en la cocina mientras mi esposo hablaba con la vecina en el porche para saber un poco más. El mayor, llamémoslo A, estaba muy serio. Más serio de lo que debería estar un niño de su edad. Me dijo que su mamá había estado rara los últimos días, que lloraba mucho, que hablaba sola, que no quería comer, que discutía por teléfono, que rompía cosas, y que la última noche antes de desaparecer, se encerró en el cuarto y les gritó que todo era culpa de la tía, o sea, yo. Que si ella no me hubiera traicionado, ahora tendríamos una familia de verdad. A me miró con ojos grandes, llenos de preguntas que no podía responder. Y lo que más me partió fue lo que dijo después. ¿Es cierto que vos no querés vernos más? ¿Que nos vas a olvidar como mamá dijo? No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento, porque esos chicos no tienen la culpa de nada. Y al mismo tiempo, yo no puedo convertirme en la madre sustituta de dos niños, por más que los quiera. No es justo para ellos, ni para mí. Pero tampoco podía mirar esos ojos y responder con frialdad. Les dije que no era cierto, que los quería, que jamás los había olvidado, que lo que estaba pasando entre su mamá y yo era complicado, pero que eso no significaba que yo dejara de pensar en ellos, que siempre podían contar conmigo, aunque no pudiera estar con ellos todo el tiempo. Asintió. El más pequeño se puso a llorar y me abrazó fuerte, y ahí me quebré. Lloré con ellos, lloré como una nena, porque por más que haya querido cortar el vínculo con mi hermana, nunca imaginé que tendría que hacerlo también con sus hijos. Nunca imaginé que iba a verlos llegar así, perdidos, sucios, tristes, buscando refugio porque su madre ya no podía sostenerlo. Mi esposo hizo lo más lógico, llamó a mis padres. Vinieron de inmediato. Cuando llegaron y vieron a los chicos ahí, mi mamá se desmoronó. Les preguntó 1000 veces si estaban bien, si tenían hambre, si sabían dónde estaba su madre. Los chicos no supieron responder. Dijeron que a veces desaparecía por 1 o 2 días, que luego volvía como si nada, que esta vez ya eran 3 días, que la vecina les había dado comida, que tenían miedo de decirle a algún adulto porque su mamá les había dicho que, si hablaban mal de ella, nos la iban a quitar para siempre. Sí. Ella les metió en la cabeza que si decían la verdad, les iban a robar a su mamá. Como si fuera una conspiración. Ese día fue largo, larguísimo. Mis padres se los llevaron. Dijeron que los iban a tener en su casa mientras tanto, que iban a esperar a que mi hermana volviera, pero que ya era hora de hacer algo más serio, que no se podía seguir tapando el sol con un dedo. Yo no dormí esa noche. Me quedé despierta, con la mente acelerada, repasando cada escena, cada palabra, cada advertencia que ignoramos. Me sentía culpable por no haber hecho más, por haberme alejado, por no haber intervenido antes, pero también sabía, muy en el fondo, que no podía salvarla, que nadie puede salvar a alguien que no quiere ser salvado. Y tenía razón, porque cuando por fin apareció, 2 días después, no vino a buscar a sus hijos, vino a mi trabajo, a gritar, a insultarme, a decir que se los había robado, que era una traidora, que ahora todos estaban de mi lado, que yo había hecho que su propia madre se volviera en su contra, que ahora ella era la víctima de un complot, que yo era peor que su ex, que yo era una usurpadora. El jefe tuvo que sacarla del edificio. Seguridad la acompañó hasta la salida. Fue humillante, no solo para ella, sino para mí también. Porque no importa cuán fuerte intentes ser, cuando tu hermana aparece fuera de sí, chillando frente a todos tus compañeros, no hay dignidad que aguante. Ese día entendí algo que me dio miedo. Mi hermana no solo está mal, está en un punto de quiebre peligroso, para ella, para sus hijos, para todos los que estamos cerca. Después de la escena que hizo mi hermana en la entrada de mi trabajo, ya no hubo más lugar para la negación. Era evidente para todos que esto había dejado de ser un conflicto personal entre hermanas para convertirse en un problema serio, peligroso, urgente. Esa misma tarde, mi jefe me llamó a su oficina. No para regañarme, sino para preguntarme si estaba bien, si necesitaba días libres, si quería contactar a seguridad privada. Me habló con tacto, pero era claro que estaba preocupado. Y yo ya estaba en ese punto donde todo te da vuelta. Estás tan cansada que no podés ni llorar. Yo solo quería que se terminara. Que alguien me dijera, ya está, ya no te va a lastimar más. Pero nadie podía decirme eso, porque ni siquiera habíamos tocado fondo aún. Esa noche, cuando llegué a casa, tenía 3 llamadas perdidas de mi mamá. Cuando la devolví, escuché en su voz que algo se venía. Estaba alterada, acelerada, tratando de mantener la calma pero sin lograrlo.
Me dijo que había llegado gente del Departamento de Servicios Sociales a su casa. La vecina, la misma que había traído a los chicos a mi casa, había hecho un reporte formal. Según contó a los trabajadores sociales, los niños estaban sin supervisión por días enteros, con comida insuficiente y en condiciones emocionales precarias. Dijo que esta no era la primera vez que pasaba, pero que lo había aguantado por años para no meterse en líos familiares. Pero después de verlos llegar a su puerta, solos, sin saber si su madre volvería o no, ya no pudo callar más. Y tenía razón. Era algo que todos sabíamos, pero ninguno había tenido el coraje de enfrentar. Mi hermana no estaba en condiciones de cuidar a nadie, ni a sí misma. Y mucho menos a dos chicos que necesitaban estabilidad, contención, límites, seguridad. Lo que estaban recibiendo era lo opuesto: caos, gritos, miedo, abandono. Los trabajadores sociales entrevistaron a mis padres, a los niños, y pidieron datos de contacto de otros familiares cercanos. Mi madre, como siempre, intentó protegerla, dijo que su hija estaba pasando por un mal momento, que era buena madre, que solo necesitaba ayuda. Pero ya no alcanzaban los discursos, ya no bastaba con justificar. Yo no estaba presente, pero me enteré por mi papá que una de las trabajadoras le preguntó directamente a mi mamá, ¿por qué si sabían que esto venía pasando hace tiempo, nunca pidieron ayuda antes? Y ahí, mi mamá se quebró. Lloró. Admitió que tenía miedo, que no quería perder a su hija, que pensaba que en algún momento iba a mejorar, que siempre había apostado a que el amor de madre bastaba. Esa misma noche, recibí una visita inesperada. La asistente social a cargo del caso vino a casa para hablar conmigo. No sé cómo consiguió mi dirección, seguramente mis padres se la dieron, pero vino con una carpeta en la mano y una expresión que ya me preparaba para lo que venía. Nos sentamos en el living, mi esposo al lado mío, en silencio. Ella me explicó que no estaban buscando quitarle la custodia a mi hermana, todavía, que lo que estaban haciendo era una investigación preliminar, que los chicos iban a quedarse de momento con mis padres, pero que no era una solución permanente. Y entonces, soltó la bomba. Queríamos saber si usted estaría dispuesta a considerarse como una alternativa para la tutela temporal, en caso de que se determine que la madre no puede hacerse cargo de forma segura. Me quedé en blanco, no por falta de amor, no porque no los quisiera, sino porque yo no estaba preparada. Y lo peor, lo sabía. Le dije la verdad. Le dije que no podía prometer algo que no podía sostener, que acababa de casarme, que trabajo muchas horas, que no tengo experiencia con niños, que todo esto me duele y me afecta más de lo que puede verse por fuera. Que los amo, sí. Pero no puedo asumir una responsabilidad tan inmensa, sabiendo que no soy la mejor opción para ello. Y me sentí una basura diciéndolo. Me sentí como si los estuviera abandonando otra vez. Como si repitiera el mismo patrón que mi hermana me había achacado 1000 veces. Te vas, te alejas, nos dejas atrás. Pero la trabajadora solo asintió. Dijo que entendía. Que era mejor ser honesta que aceptar algo para lo que uno no está lista. Que no estaba sola. Que había otras alternativas. Me dio una tarjeta, me agradeció el tiempo y se fue. Cuando la puerta se cerró, me puse a llorar. Porque nada de esto era justo, ni para mí, ni para esos niños, ni siquiera para mi hermana, que aunque se haya convertido en una sombra de sí misma, en algún momento fue una persona con sueños, con ganas, con luz. Los días siguientes fueron un desastre. Mi hermana no aparecía, no respondía llamadas, no se presentaba en el trabajo, no hablaba con nadie, estaba desaparecida. Literalmente. Hasta que una noche, a la 1 de la mañana, mi papá recibió una llamada desde un número desconocido. Era ella. Estaba llorando. Le dijo que estaba en casa de una amiga en otro estado, que necesitaba tiempo, que no la buscaran, que todos la habían traicionado, que se sentía sola, que ya nada valía la pena. Y ahí fue que el miedo se volvió real. Porque una cosa es pelear, discutir, insultarse. Otra muy distinta es que la persona que te odia, empiece a odiarse también. Le pregunté a mi papá si pensaba que podía hacerse daño. Él me miró con una mezcla de angustia y cansancio que nunca le había visto. Me dijo, no sé. Pero ya no puedo cargar con ella solo. Y ahí lo entendí todo. Mi hermana no solo estaba arrastrando su vida al borde del abismo. Lo más doloroso de todo este proceso no fue la traición, ni los gritos, ni la humillación pública. Lo más doloroso fue ver a mi familia desintegrarse en cámara lenta. Todos intentando sostener algo que ya estaba hecho pedazos. Como si pudiéramos pegarlo con discursos de Navidad o almuerzos incómodos de domingo. Pero no. Hay cosas que, cuando se rompen, ya no tienen arreglo. Y eso no es pesimismo. Es aceptar la realidad. Después de aquella llamada en la que mi hermana apareció desde la casa de una amiga, todos supimos que había cruzado un umbral del que no se vuelve fácil. Lo más aterrador fue su tono, ni gritando, ni histérica, ni agresiva. Solo cansada. Vacía. Diciendo cosas como ya no me queda nadie o no se molesten en buscarme, ya perdí todo. Y aunque una parte de mí quería aferrarse a la idea de que era otra manipulación emocional más,
otra táctica para que alguien fuera corriendo a rescatarla. Esta vez, no lo sentí así. Esta vez, había algo distinto. Mis padres se pusieron en modo pánico. Intentaron localizarla. Llamaron a su amiga, que dijo que había estado con ella pero que ya no estaba ahí, que había dicho que iba a tomarse un tiempo sola. Llamaron a la policía, pero como era adulta, no podían hacer mucho. No estaba desaparecida oficialmente, solo ausente. Y mientras tanto, los chicos seguían con mis padres, cada vez más confundidos, más callados, más pendientes del teléfono que nunca sonaba. Un día, el más chico, con 7 años, le preguntó a mi mamá si su mamá se había muerto. Así, sin anestesia. Porque los chicos no son tontos. Absorben todo, sienten la tensión, se dan cuenta de lo que no se dice. Y cuando no les das respuestas, se las inventan. Fue ahí cuando mi mamá colapsó. Me llamó esa noche. Yo estaba cenando. Al ver su nombre en la pantalla, sentí esa punzada que ya se había vuelto habitual. Atendí, y la escuché llorando como nunca. No era el llanto contenido de otras veces. Era un llanto roto, de esos que salen cuando el cuerpo ya no aguanta más. No puedo más, me dijo. No sé qué hacer. Tengo miedo de que haga una locura. Tengo miedo por los nenes. Tengo miedo por todo. Le dije que hiciera lo que tenía que hacer. Que buscara ayuda. Que esto ya había superado cualquier dinámica familiar. Que ya no podíamos seguir actuando como si esto se resolviera con afecto y voluntad. Que no era egoísmo pedir ayuda profesional. Que nadie está preparado para enfrentar una enfermedad mental grave en soledad. Y entonces me dijo algo que todavía me cuesta digerir. Hoy tuve que elegir entre ir a buscarla o quedarme con los chicos. Y elegí quedarme con ellos. Por primera vez en mi vida, no fui tras ella. Me quedé en silencio. Ella también. Fue un silencio largo, duro. Pero en ese silencio había una verdad profunda. Mi madre, por fin, había soltado. Días después, finalmente la encontraron. Estaba en un motel en las afueras de Cleveland. Había usado una tarjeta de crédito vencida, lo que alertó a la recepción. La policía fue por una denuncia de intento de estafa, pero al encontrarla en el estado en el que estaba, delgada, desorientada, con la mirada perdida, llamaron directamente a emergencia psiquiátrica. No se había lastimado físicamente, pero estaba ida. Dijo cosas incoherentes, que la estaban persiguiendo, que su hermana quería quedarse con sus hijos, que su padre la había vendido, que la comida tenía cámaras, cosas sin sentido, terribles, dolorosas. Fue internada de inmediato. Diagnóstico preliminar, episodio psicótico. Posible trastorno esquizoafectivo no tratado. Nadie lo había visto venir. O mejor dicho, todos lo habíamos visto, pero lo disfrazamos de drama, de personalidad difícil, de crisis de la vida adulta. Nunca pensamos que era algo clínico. Y mientras más lo pienso, más me pesa. Porque tal vez, si hubiéramos intervenido antes, se habría evitado llegar a este punto. Mi madre fue la única que la visitó los primeros días. Volvió destruida. Dijo que apenas la reconocía. Que había dejado de hablar después del segundo día. Que no quería ver a nadie. Que solo pedía a sus hijos. Pero los chicos ya no estaban disponibles. Porque mientras todo eso pasaba, el juez asignado al caso de servicios sociales determinó que no volverían a vivir con su madre hasta nuevo aviso, que quedaban en custodia temporal de mis padres, que iban a ser monitoreados por psicólogos infantiles, que se iba a evaluar su entorno, sus necesidades emocionales, su adaptación, y que mi hermana solo podría verlos si su psiquiatra lo autorizaba. Cuando le contaron esto, rompió a llorar. No gritó, no pataleó, solo lloró, como una nena, como alguien que, por primera vez, entendía que había perdido algo de verdad. Yo no fui al hospital, no porque no me importara, sino porque sabía que no era el momento, que mi presencia podía detonarla, que el peso de lo que pasó entre nosotras no era algo que se resolviera con una visita en una silla blanca y un apretón de manos, y también, porque no sabía qué decirle. ¿Qué le dice una persona a su hermana después de años de conflicto, traición, dolor? Le decís te perdono, le decís no es tu culpa, le decís yo también te fallé. No lo sé, lo sigo pensando, pero sí sé esto. Cuando mi madre eligió quedarse con sus nietos y no salir corriendo a buscar a su hija, hizo algo que nunca había hecho. Puso límites, eligió cuidar. Han pasado varias semanas desde que internaron a mi hermana. Las cosas se han calmado en la superficie, pero si te quedas quieta y prestas atención, se siente esa tensión en el aire, como una tormenta que dejó de llover pero no se fue del todo. Mis padres están intentando encontrar una rutina. Los chicos van al colegio, tienen horarios, terapia una vez por semana, y por primera vez en mucho tiempo, parecen tranquilos. No felices todavía, pero sí estables, que ya es mucho decir. Yo los veo de vez en cuando. No tanto como quisiera, y no tanto como ellos quieren. Me duele decirles que no puedo ir cada semana. Me duele decirles que no puedo ser esa figura que ellos tal vez necesitan ahora mismo. Pero aprendí, a la fuerza, que no podés salvar a todo el mundo.
Y menos cuando no te estás cuidando vos primero. Mi madre está más callada que nunca. No dice mucho, pero cuando me mira, hay otra expresión en sus ojos. Una mezcla de arrepentimiento, respeto y algo más, una especie de reconocimiento. Creo que, por primera vez, ve el esfuerzo que hice durante todos estos años, por sobrevivir a una hermana que nunca me quiso de verdad, por intentar entender lo inentendible, por seguir adelante a pesar de la culpa que ella y otros me tiraron encima durante tanto tiempo. Papá, él está cansado. No lo dice, pero se nota. Me confesó una noche, mientras tomábamos café en su casa, que siente que fracasó como padre, que no vio lo que estaba frente a sus ojos, que confundió disciplina con abandono emocional, que pensó que si la dejaban golpearse sola contra la pared, algún día iba a aprender, pero no lo hizo. Y ahora tienen 2 nietos bajo su techo que aman, sí, pero también les recuerdan a diario el dolor de su hija. Yo escuché todo eso en silencio. Y después le dije que no fracasó, que hicieron lo que pudieron, que nos dieron más de lo que muchos reciben, que si hay alguien responsable acá, es mi hermana. Porque más allá de la salud mental, que es real y grave, también hubo elecciones. También hubo momentos donde pudo pedir ayuda y eligió destruir. También hubo días donde pudo ceder y eligió gritar. Nadie la obligó a odiarme. Nadie la obligó a mentir. Nadie le pidió que arruinara mi boda. Eso fue ella. Entera, consciente, dispuesta. Y aunque eso ahora se mezcle con un diagnóstico médico, no borra el pasado. Me llegaron rumores de que está mejorando, que habla un poco más, que su terapeuta dice que tiene momentos de lucidez, que preguntó por los chicos, que quiere verlos, pero aún no hay autorización. Y aunque llegue el momento, no sé si va a ser fácil. Nadie sabe cómo explicarles a 2 nenes que su mamá no puede volver todavía, que está enferma, que no es mala, pero tampoco está bien, que los ama, pero no sabe cómo demostrarlo sin hacerles daño. Mi mamá intenta suavizar las cosas. Yo creo que los chicos ya lo saben, lo sienten. Tienen una madurez rara para su edad. Una tristeza en los ojos que no deberían tener tan chicos. Una tarde, mientras les ayudaba con una tarea, el más grande me preguntó, ¿vos pensás que mamá nos va a volver a querer como antes? Yo me tragué las lágrimas y solo pude decirle, tu mamá siempre los quiso. Pero a veces, cuando la cabeza está desordenada, el corazón no sabe cómo hacer para demostrarlo bien. Él asintió, como si lo entendiera. Pero yo sé que no, porque ni yo lo entiendo del todo. En cuanto a mí, estoy en proceso de reconstrucción, de reaprender qué significa tener paz, qué significa vivir sin miedo a que en cualquier momento alguien haga estallar todo de nuevo. No voy a decir que estoy bien, pero estoy avanzando. Mi esposo fue y sigue siendo mi pilar. No sé cómo habría pasado por todo esto sin él. Me apoyó cuando nadie más lo hizo. Me defendió cuando era más fácil quedarse callado. Me cuidó incluso cuando no sabía cómo ayudarme. Eso no se olvida. También entendí que está bien poner límite, que está bien decir que no soy egoísta por no querer ser arrastrada otra vez por el caos de mi hermana, que puedo amar a sus hijos sin cargar con todo lo que ella dejó tirado, que puedo cuidar sin deshacerme en el proceso. Y sí, también aprendí que ser la hermana fuerte no significa ser la hermana mártir. Ya no soy esa. Nunca más voy a ser esa. No sé qué va a pasar en el futuro. No sé si mi hermana va a recuperarse, si va a asumir lo que hizo, si va a pedir perdón algún día. No sé si va a volver a tener una relación con sus hijos. No sé si alguna vez vamos a poder sentarnos las dos, frente a frente, y hablar como 2 personas adultas que se hicieron tanto daño y aún así, sobrevivieron. Pero sí sé que ya no le tengo miedo, que ya no me controla, que su voz ya no retumba en mi cabeza cada vez que intento ser feliz. Y eso, para mí, ya es suficiente, porque sobrevivir a una familia rota es una forma de nacer de nuevo. Y yo elegí vivir.